pero cuando los obreros toman posesión de la fábrica, ya pasan luz al pueblo, ¿sí? Y después le venden luz a Atoyac. Al pueblo era gratis y a los de Atoyac le cobraban, ¿no? Entonces fue cuando el pueblo progresó, hicieron el parque, trajeron una misión cultural, funcionó la primera escuela nocturna aquí, funcionó el primer kinder. Aquí funcionó, digamos, fue un detonante cultural en ese tiempo, porque aquí se enseñó apicultura, agricultura, enfermería, se enseñó música, se enseñó una serie de artes aquí muy importante, incluso toda esa tradición musical que tenemos de Coyuca, ¿cómo se llama? Coyuca 2000, Los Brillantes de Costa Grande, la Orquesta Atoyac, toda esa tradición musical nació aquí, porque aquí se enseñó el solfeo. Incluso los que son de Coyuca no le conocen a los Méndez de Coyuca 2000. El viejo, el primer Méndez que formó todos esos grupos musicales, se formó aquí como músico, aquí en esta. Entonces todavía el movimiento musical le debe mucho a este lugar, ¿sí? Todo lo que se hizo después, o sea, el gobierno le metió, enseñó oficios, funcionó la primera primaria, la Valentín Gómez Faría funcionó aquí. Entonces esto se convirtió en un centro cultural, no solamente centro económico, sino cultural. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial se vendieron muchas telas burdas a Inglaterra, entonces hubo muchísimo dinero, un emporio. Pero también el problema fue que cuando le entrega Cárdenas la fábrica a los obreros, también le entrega las tierras a los campesinos. Y digo, fue problema porque los campesinos dejan de sembrar algodón y empiezan a sembrar coco. Y entonces se acabó la materia prima. Y muchas veces dicen, es que los tiquiseños fueron tontos, dejaron cerrar eso. Sí, se acabó la materia prima, ya los campesinos sembraban algodón, se abrió la tela sintética, empezó a llegar la tela ¿cómo se llama? De petróleo, ¿sí? Fibra sintética. Luego la maquinaria de la revolución industrial tenía 100 años, entonces se convirtió obsoleta, y pues ya todo eso, el mercado internacional, no hubo apoyo, vino el alemanismo, vinieron todos los gobiernos que pues ya no hubo apoyo para la fábrica, incluso quedaron con una deuda con la hacienda muy grandísima y pues tuvieron que cerrar. ¿Sale? Si quieren una sombra y quieren preguntar, pues me preguntan. Yo me tomé un café y puedo hablar hasta la noche. Ah, no. No, es que yo me tomo 2 cafés para bajarme los nervios. Hasta eso. Un sabe, es agua. ¿Es cierto? Allá le decimos cuy. Al agua. Al agua, es agua. Ah, bueno, es agua. Sí, es agua. ¿Cómo es usted con el de la academia de Sami? Algunos dicen que Ticuí, mira, es que era una jalada, decían que cuando yo estaba en la secundaria fuimos a investigar y decían que Ticuí era lugar de pájaros, ¿sí? Pero no es cierto. Ticuí en Tarasco quiere decir correcamino. Y luego Ticuí, pues decían que era, pues le habían llamado Ticuí porque los españoles cuando llegaron traían un pájaro que se llama Ticuí. Y hay un pájaro que se llama Ticuí, sí, pero es en la zona de Venezuela, en la selva de Venezuela hay un pájaro que tiene el pecho amarillo y las alas azules, o el pecho rojito y las alas azules, ¿no? Y se llama Ticuí. Y entonces dicen que traían un pájaro que se llamaba Ticuí, por eso le llamaron así. Otros dicen que le llamaron Ticuí porque había mucha ticuiricha. Y otros dicen que le llamaron Ticuí porque por el chicurro. Por entonces, decían, pero la verdad es que yo me quedé con la última palabra cuando platiqué con los compañeros y dije, no, pues este Ticuí es agua.
Entonces, ¿por qué la lógica? Porque tenemos Almolonga, que es agua fría, algo así, Almolonga, ¿verdad? Atoyac, luego tenemos Boca de Arroyo, en agua, Caña de Agua, es agua, agua fría, es agua, Aguasarca también habla de agua, ¿sí? Aguindo, que tenemos Aguindo también viene de agua, entonces bueno, porque aquí no va a ser agua. Si estamos rodeados de todos los pueblos que su origen etimológico es agua, porque Tiquita nomás tiene otro idioma, entonces por eso yo me he quedado, cuando me dice, ¿qué significa Ticuí? Lo que me hablan los chamacos, ay, profe, ¿qué significa? Agua. Sí, así es. Entonces, porque había, y realmente es cierto, porque todavía cuando yo llegué a vivir aquí, tenía 7 años cuando llegué a vivir aquí, ese arroyito que atraviesa el pueblo hasta allá donde yo vivía, tardaba con agua, o sea, tardaba hasta como en enero con agua. Entonces caminaba más arriba, hasta donde ya viste en una colonia, escurría agua y se consumía, pero había agua limpia escurriendo. Todavía ahí hasta enero, en esta parte de aquí que está aquí cerquita, había peces en el arroyo, se hacían unas cositas, un montón de pececitos, pero mucho había. Aquí tú alcanzaste a verla en el cotero, ¿no? Entonces, y a mí me gustaba ir a ver porque estaba el agua bien limpia y luego los pececitos, ahora todo eso va al drenaje, pero en ese tiempo había, entonces, ¿por qué? Entonces sí es agua. Entonces, Ticlí estaba rodeado por el río y por un arroyo. Yo creo que en su tiempo, cuando había mucha vegetación, pues nunca se secaba. Por eso se llama Ticlí. Y en esta zona donde estamos era el salón donde recibían el algodón y le quitaban la semilla. Toda esta parte era como la parte, se llamaba salón descarmenado. Y de ahí ahorita no se nota cómo estaba el acento, pero de aquí le quitaban la semilla, luego pasaba el engomado, pasaba una especie de ventilador, luego se hacía el hilo, luego pasaba a lo que llamaban canillas, donde enrollaban el hilo, y de ahí ya pasaba a la zona de los telares, vamos a pasar para allá. Nada más que luego a veces tenemos un problema con los telares, tienen que hacer 6, luego vienen al baño acá, entonces, ¿cómo lo van a entrar? Aquí han hecho exposiciones, tiene gente de fuera. Que no vayan para allá, porque hay popó. Ellos te cagaron y tú no quieres venir. Ellos te cagaron aquí. Allá dicen. A la Que derecha no le den para allá. Para la derecha del baño. Una lana para aterrizarla. Estaba lleno de moscas. Cuando menos se hablaba de sellar las paredes para que no se sigan deteriorando. Pero, ¿qué pasó? De que hay un problema con la propiedad. La propiedad es equidal y luego las paredes son monumento nacional. Entonces hay un camisa de fuerza. Ni los ejidatarios se pueden meter aquí, ni el INA puede hacer nada. Y los ejidatarios no han, por más que yo le he dicho que donen estas tierras. Ah, sí se pueden donar. Sí, Sí se pueden donar, pero pero no no quieren. quieren. No, y es que para los ejidatarios esto es sagrado. O sea, no se Pero puede. ¿por qué no quieren? Porque pues hay una tradición, pues ellos dirán, todavía viven los ejidatarios y los padres lucharon en la revolución para ganar la tierra. Pero de que se pierda. Pero para ellos es sagrado. ¿No? Por eso que se meten a hacer popó aquí. Por ejemplo, tú lo estaba explicando que eso es un Hay familias que tienen los enrejados.
Yo he ido a casa, pero obviamente. No, ahí están, de hecho están, sí, yo también tengo ubicado varios. Aquí, sí, se llevaron todas las rejas de aquí. Ay, no. Y es que cuando Sí, todo. saquearon. Ves que no hay ninguna reja. ¿En sus a casas veces, o Sí, qué? ahí la tienen, nomás, entendemos, así, por como ejemplo, basura. señalan a que vendieron, hicieron pedazos, todo eso, a veces no entendemos el contexto, pero por ejemplo, los obreros ya llevaban como 1 año, 3 años sin trabajo. Y entonces, pues había que comer, Sí, tenían que así, comer, ¿no? Y entonces algunos empezaron a saquear. Y aquí de esta maquinaria sacaron las primeras poleas y los primeros materiales para construir. Y en esta zona donde estamos era el salón donde recibían el algodón y se quitaban las semillas. Toda esta parte era como la parte, se llamaba salón descarmenado. Y de ahí ya no se nota cómo estaba el asunto, pero de aquí le quitaban la semilla, luego pasaba el engomado, pasaba una especie de ventilador, luego se hacía el hilo, luego pasaba a lo que llamaban canillas, donde enrollaban el hilo, y de ahí ya pasaba a la zona de los telares, vamos a pasar para allá. Nada más que luego a veces tenemos un problema, cuando tenemos un señor que viene a quedarse, luego vienen al baño acá. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Historias sí se cuentan, con detalles que hacen, que comen, que beben los lectores, y no narrativas como las que también él nos ha contado, las que se han generado en su momento por oficiales del Estado. Entonces él no solamente muestra la generosidad con compartir lo que él ha investigado, sino que tiene varios libros. Ha escrito varios libros aquí de la región, es un escritor reconocido, además, repito, cronista de Atoyal, y pues me da mucho gusto que haya aceptado la invitación, que no sea la primera. La historia que nos enseñó un francés, Brunel, dice que la historia sí se cuenta, con detalles que hacen, que comen, que beben los actores, y no narrativas como la que también él nos ha contado, las que se han generado en su momento por oficiales del Estado. Entonces él no solamente muestra la generosidad con compartir lo que él ha investigado, sino que tiene varios libros. Ha escrito varios libros aquí de la región, es un escritor reconocido, además, repito, cronista de Atoyal, y pues nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación, que no sea la primera, y ya te invitaremos a nuestra institución con un tema ya muy en especial. Con 2 cafés yo me estoy. Gracias, un aplauso. Preguntas, comentados. No, fíjate que este lugar, este amate, es muy, ¿cómo te diré? Es como mágico, ¿no? Y ahí
Lo que hemos hecho las tertulias, mamá. Hicimos los palomazos literarios y luego hicimos el primer, antes de que hiciera los festivales en hicimos que se acabó el relleno que nos hizo ahora. ¿Está de aquel lado? ¿El de pasamos? Muy generosamente me está acompañando el maestro Víctor. ¿Qué tiene con qué están acá? No, Estamos en espera del temblor, que habló la lluvia. ¿Y aquí qué otro poblado sigue, doctor? Doctor, ¿qué otro poblado sigue? ¿Qué otro poblado sigue? Arriba. Ajá. San Juan de la Flores. Y San Juan de la Flores está bueno venir el 4 de junio. llegada de los españoles. Ya era Ecatepec. Le va a comentar Cuauhtémoc sobre y debe enfocar más a las tradiciones de lucha por los derechos sociales. Que nos Cuauhtémoc adelante. Buenos días, compañeras, compañeros, pues bienvenidas a Toyac. Pues siempre es una experiencia salir a territorio, ¿no? A campo. A mí me ha gustado siempre andar en el campo, en las investigaciones que he hecho en el instituto, pues ha sido siempre el campo porque uno sucede y puede faltar, ¿no? Porque estamos enfocados en el cubículo, en el aire acondicionado, leyendo los artículos, los libros, y luego cuando sales al campo encuentras que lo que dicen algunos investigadores no es lo que hay en la realidad. Mezcaltepec es, como lo dice el doctor Martín, una de las 4 comunidades más antiguas de Atoyac. Mezcaltepec significa el Cerro de la Luna está orientado hacia esa parte, y este cerro Mezcaltepec, ahorita vamos a ver, se llama Cabeza de Perro, que es como conocen más a Mezcaltepec. Entonces nosotros somos descendientes de un pueblo que se llama Tlateco. Los tlatecos estaban de Tezatlán, Reyna, pueblo en Tlaxcala, una parte de Tlacotepec, que se logró Castillo, una parte de Celia, parte de la tierra caliente, porque la cosa grande era el dominio de los tlatecos. Luego estaban los tlatecos en que ahora es Tlacotepec, los Yopes, Acapulco, entonces estábamos en un punto intermedio entre los aztecas y los tarascos, que pues, peleaban también por controlar a ese pueblo. Los Yopes no se dejaron someter, los tlatecos tampoco se dejaron someter. Como lo decía hace rato Víctor Cardona, parte del tributo que los tlatecos entregaban los mexicas, pues era algodón y también guerreros. Tanto a los tarascos como a los mexicas aportaban guerreros para pelear de último de pero el pueblo de Tlateca no fue sometido ni por tarascos ni por los mexicas. Fue sometido sí, por la enfermedad, como llegada posterior de los españoles, y pues en ese intento o en la
estamos en el lugar donde fue la cabecera política y económica que se va a desarrollar. Se supone que en ese cerro habitaban los pobladores antiguos. Hay una serie de asentamientos y de vestigios, un montón de lugares de la sierra y de aquí tenemos petrograbados, hay cuevas actuales, incluso acá abajo en el Coloa, ya había una piedra, sí, donde se puede preparar a la lluvia, todo. También hay la cueva del Conejo, y otra parte, un poblado que se llama Río Chiquito. Los arqueólogos que han venido han encontrado vestigios con las piedras marcadas, que hay marcaciones de ciclos lunares, de ciclos solares, de temporales de lluvia, de huracanes, y hay unos registros que ellos no han podido identificar en esas áreas. Y también algunos dioses, como acá en el Colón hay un templo que tiene como un templo así con distintos espacios. Cuando estaban haciendo la carretera, ampliando la carretera, abrieron ese terreno y encontraron unos Víctor ha traído unos arqueólogos que analizaron allí y varios de los vestigios que hay acá en la sierra, ¿no? Hay muchas piedras, grifos, hay mucho metal de cotidiana, varias tecnologías. Incluso aquí hay una parte que se llama la hacienda hacia adelante, donde se bajaron de allá al cerro, se instalaron allí. Cuando llegan los franciscanos a buscar a evangelizar, y ya hay una enfermedad, una epidemia de viruela, ya concentran la población allá abajo. Entonces, pues se va a salir de allí, y aquí la gente ha encontrado en ese espacio cañitas, puntas de flechas de obsidiana, muñecos de jade, y que años después estuvo ahí también en el campamento de Zacatecas. Entonces, nosotros venimos de ese pueblo, de Tlaxcala. Pues llegan los españoles, comienza el periodo de repliegue, los tlaxcaltecos primero se van subiendo hacia el norte para tratar de huir el asesinato, ¿no? Porque el catolicismo llegó con el padre, con la cruz. Entonces, hicieron masacres y se fueron alejando por el cerro, por eso la montaña, la cosa quitada, y luego y por qué se fueron ahí al cerro. No es una cuestión de preservarse, de esconderse. Irse al cerro, uno muy bueno, huir, así pagaría más seguridad. Entonces aquí se fueron hacia arriba. Por allá de los 70s, según los registros, todavía había gente que hablaba la lengua tlaxcalteca en parte pues, alta de la sierra y tierra caliente. 72, 73, creo, según yo, el último señor que hablaba la lengua tlaxcalteca. Entonces ahí se aprendió la lengua. Entonces, ya ustedes hace recuerdo de lo que hay escrito. Luego ya viene pues, el proceso del dominio español, que ya vi parte de ello. Se termina la nao de China, deja de venir en 1821 al puerto de Acapulco. Hay una necesidad de comercio, empieza a haber el comercio de Morelia, de Cuernavaca, de Puebla, y pues se busca que en Guerrero, en estas áreas cercanas a Acapulco, haya ese desarrollo. Por eso los españoles vienen a instalar la pobreza del sur aquí en Atoyac. Pero luego cuando el cardenismo se reparten las tierras, porque todas estas tierras eran parte de dos haciendas que había aquí, de todo esto era un solo dueño, que dio con el cardenismo, y antes con el vidalismo, que también Víctor Azarato nos hacía parte de esa remembranza del movimiento de Manuel Vidales, que inició ahí en el Cerro del Veladero, en Acapulco, y de ese movimiento que se conoció acá como la pronuncia. Mi bisabuelo participó en ese movimiento, Francisco Contreras Catalán, una parte de la esposa de Amadeo Vidal, y pues le tocó andar combatiendo también. Varias de las comunidades que tenemos aquí arriba
son productos de los campamentos de esa guerrilla. Se viene el reparto de tierras, empieza a sembrar cocos, empieza a sembrar café, en los 30, ya no estoy seguro cómo fue lo que viene en algunas fábricas, parte por eso. Y ya luego, en los 40, al inicio de los 50, empieza también la explotación forestal en esta área. Esto se supone en aquellos años eran cerros, pues al menos allá hay cabeza de cerro, si pueden ver allá en la cima todavía se ven algunos socos, pero todo ese cerro estaba lleno de madera, de pino. Entonces vamos a 1963, llega aquí a dar clases, egresado de Ayotzinapa, Lucio Cabañas Barrientos, a la escuela que está allá, no sé si alcanzan a ver, la escuela de esa verde, la escuela primaria. Ahí llega en 1963, recién egresado de la normal de Ayotzinapa, Lucio Cabañas aquí a este pueblo. Y había un contrato entre el ejido y la empresa de Maderas Papanó para explotar los bosques, pero ese contrato ya habían sacado mucha madera más de la que el contrato estipulaba. Entonces Lucio lee el contrato y le dice a los ejidatarios de la comisaría, oye, pero este contrato ya sacaron, ¿no? Si iban a sacar 10 metros cúbicos de madera, pues ya sacaron 3.000 metros cúbicos y no han hecho la obra que ellos quieren hacer. Pues tienen que reclamar eso, reclamar su derecho. Entonces empieza a organizar a los campesinos, empieza a hacer amistad con la gente de esta comunidad, a hacer compadres con la gente de esta comunidad. De adelante hay una señora que le dice la prieta que es comadre, en este caso se le pone allá al fondo, y yo uno de sus alumnos, y a la comunidad, que incluso vivía esta hora sentada, siempre está ahí, pero un compañero que fue alumno de Lucio Cabañas. Entonces Lucio comenzó a hacer una labor, pues como era antes la de profesor rural, de hacerla de consejero, de médico, de sacerdote, la principal de educar a los niños que sacaba el niño de las aulas, volvió a hacer recorridos, la comunidad. Entonces, como empieza a organizar a la gente contra los empresarios madereros, pues obviamente esto se molesta y quieren que mucho sea sacado de la comunidad, porque pues, aparte del contrato ya lo termina el ejido, cierra el contrato con esa empresa, sacan de la empresa, pero pues la empresa también se queda con el gobierno, siempre ha sido existido esta alianza. Lucio es trasladado hacia allá abajo a la cabecera, a la escuela Modesto de las Torres. Allá en Altoyán existía un conflicto precisamente en el escalafón, porque la directora de los primeros de los conflictos exigía también a los alumnos que los niños, bueno, los padres que los niños fueran uniformados, los uniformes y los zapatos que tenían que comprar en cierta tienda, era un negocio. Entonces llega Lucio, también con otra visión de la educación, que rompía con esta idea de que la letra se aprende, llega a romper esa idea. Y a los niños les querían una zurda, les amarraban la mano para que tuvieran que escribir con la mano. Y testimonio de eso nos lo da Erasmo Cabañas, primo de Lucio. Fue su alumno. Aquí adelante en el salto, porque ya pasamos, vive Guillermina Cabañas allá, Alvarado, perdón, que fue prima de Lucio, que fue combatiente de la partido de los Cocos, y su esposo del compañero Mazapán, Quirós, que es de la Tierra Caliente, que estacionó la guerrilla, y luego viven huyendo y regresaron hace unos pocos años aquí, viven aquí abajo. Y luego está Erasmo Cabañas. Más adelante hay un pueblo que se llamó el Salto Chiquito, que fue arrasado por el ejército, quemaron las casas, mataron a la gente que vivía allí, y es parte de eso de lo que ha pasado aquí de lo que llamamos terrorismo de Estado. Pero bueno, Lucio se baja a Toyán y también ahí pueden ver
Estamos elaborando ese mural con Luis Santa Cruz. Todavía nos faltan algunos detalles. Tenemos un proyecto que se llama La Ruta de la Esperanza. Son 35 comunidades donde vamos a hacer el mismo número de murales. Ya llevamos el primer mural en la comunidad del Porvenir, donde nació Lucio. Vamos en esta otra comunidad de aquel lado. Vamos en este segundo mural, hasta aquí donde llegó Lucio ya como maestro. Y pues se trata de allí una interpretación, ¿no?, de él. Aquí en la esquina es Lucio, están allí algunos de la oficina, el río, está Lucio oyendo, ahí están los libros, porque antes de las armas se fue el libro. Buenas tardes. Buenas tardes. Un tema que es el más conocido, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Y pues todavía faltan algunos detalles para que no vean, por eso lo estamos haciendo aquí con Luis, un compañero artista de Acapulco. Entonces, Lucio es bajado hasta allá, comienza a organizar a los padres de la Modesta Lautaro, ganan allí estos problemas. Luego se presenta un problema muy parecido en la escuela Juan Álvarez, que está justamente en el Zócalo de Atoyac. También el director empieza a exigirle a los niños que vayan informados. Lucio dice: no necesitan venir informados porque vengan desayunados, aunque sea que coman frijol con tortilla. Pero yo necesito que los niños vengan invitados para que su cerebro tenga más información, se concentre y se aprendan. Hay un choque entre estas visiones de maestros con una visión clásica, conservadora, y maestros, y eso se va tornando también en un asunto político que el 18 de mayo del 67 pues revienta en Atoyac, porque la policía motorizada intenta detener a Lucio. Unos padres de familia no dejan que se detengan a Lucio. Uno de ellos saca un picayel y se lo clava a un policía. Los policías todavía no llevan armados y hay 5 campesinos muertos. Y de allí el Lucio pues se va a la universidad. Primero se va al Cuy, luego de eso se va a la Torre, al pueblo de su mamá, y luego se va al Porvenir, donde nació, y empieza a conformar lo que duró 5 años. Después de 5 años, el movimiento aquí ya de artillero empieza a atacar al ejército, a tener mercado, a hacer algunas expropiaciones, a hacer algunos secuestros, y básicamente eso se llevó en aquella ruta, que es de Rincón al Paraíso, en aquella área. Esta área tuvo alguna participación, aquí Lucio, como fue maestro, casi toda la gente lo apoyó. Ahí estuvo campamentado, ahí se movían al Salto, se movían a Palma, se movían a Río Chiquito, pues era muy estratégico. El ejército llenó las comunidades, se habla que aproximadamente 10.000 soldados fueron concentrados en Atoyac para decidir a una columna guerrillera de no más de 150 campesinos armados, que eran los que encabezaban Lucio. Entonces estas comunidades fueron muy asediadas por el ejército, estaban rodeadas, tenían una lista de cuánta gente había en cada comunidad, había horarios para, si tenían milpa, pues había un horario para ir a la milpa y tenían que regresar a la hora que se decía. Hubo un control, control muy estricto en la cuestión de los alimentos. Para subir a la sierra, una familia de 5 individuos, vamos a suponer, pues tenía solamente el derecho de pasar 2 kilos de arroz, 2 kilos de frijol, un kilo de... Por eso cuando llegaron a la mujer que pregunta cosas como
¿Ya oíste? ¿Qué dijo que tenga venir? No, que porque ella lo sabe usar. Está bien y el delgadito, creo. Ajá, el tuyo pues es Me queda grande. De los hijos. Ah, de los hijos. para bañarse. Mara, pero no sirve todavía, se te va a podrir. ¿Una víbora o qué dijeron? Ahí está unido, ve, Karen. ¿De qué? De calandria. Ay, pica, pica. Otra vez, todo está lleno. Ay, no digan, yo ya traigo el cuello bien roñoso. Sí, te ves bien. ¿Dónde vamos? Vamos a meter, vamos a cruzar el río a los Yunay. No, hay que grabar el TikTok. Que nosotros hacemos bien para esta comunidad. Ay, no me da miedo pasar por ahí. ¿Tema dónde nos lleva? ¿Para dónde vamos? Me se parece que estamos haciendo excursión, parece muy grande. El tiempo de lluvia crece. Hay varias cosas, pero por ejemplo aquí, este puente ya... Pero aquí cruzamos. ¡Pólvora! Ya dije, bueno, chamacas. Ya di cuenta que ya está chispera. Ya quieren piqueta. Mande. Ya quieren muerte, ¿Fuerte qué, maestro específico? No, Jonathan dijo fuerte, dice que jugó fuerte. Yo voy a sembrar 100 árboles de mango, porque estoy en el programa de Sembrando Vida. Y vamos a sembrar la Yo quiero parcela. sembrar limón, por eso me quise meter. Ah, pues también vamos a sembrar limón, mango y nacho. Y cacao. Pero es mucho trabajo, porque como dice el maestro, vamos a regar. Erika, ¿tú recoges el nanche?